kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichi. Sobre esta desnuda roca lloraba. Yo me dedico al jornal. Trabajo al campo el día que hay. El día que no hay lo paso en la casa. Trabajo cogiendo el cute, como se dice, tengo mis manos encallecidas. Yo en vez de cojo mi guitarrita, pues y con ella me hace consolar, y en veces me tomo mis copitas y me acuerdo de todo, y con ella yo me pongo tal vez a sufrir. Comencé a tocar la guitarra, a aprender, fue de la edad de 14 años. Yo aprendí a tocar, es como se puede decir, solo ritmos, solo bailables nomás. Por ejemplo, pasillos, albazos, sanjuanitos, tonadas y yarabizas. Es la música que a mí me gusta, es los albazos y los pasillos. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos yo vengo con mi cantar, recordando en tu santo mi memoria, y que gocen de mucha felicidad. Ahorita mi grupo estamos consiguiéndolo a formarlo. El grupito que más o menos somos los dos amigos. Y mi compañero, él se llama Marco Valenzuela. Más despuesito ya de llegar, entonces con él hacemos la piecita musical. El señor también con su esposa también anda, que ya la han de conocer más despuesito, pues ella es la esposa que lo sigue al esposo, también le hace la raspita. La libertad, momentos de que abandono mi soledad. Ay, corazón. Yo me dedico al jornal máquina. El instrumento es el violín. El violín me gustó desde que un tío mío, él tenía, cuando yo era guagua en la escuela, yo solito cogía una varita, hacía una varita y entrenaba así, porque me gustaba, ¿no? Y en la varita estaba así, pero decía, algún día, pueda que sea como mi tío, ¿no? Usted dijo, tiene que aprender, dijo, las afinaciones. Primerito, eso no me lo voy a enseñar, dijo, y lo demás ya aprende usted, dijo así. Entonces yo le aprendí la afinación, le aprendí el sonido y ya, me quedó en mi mente ya. Después dijo, le voy a vender, dijo, el instrumento, dijo. Le voy a vender el instrumento para que aprenda, pero sí va a aprender, dijo así. Y me lo vendió, después ya repasaba. Las grabaciones que más antes era solo en casetes nomás, en grabadoras, ¿no? Entonces ahí no me salí. Solo los sábados, fines de semana, más. Entonces mi señora dice, aprenderá, dice, se le pasará, se va a olvidar. Que había que dejamos ya, dice, se le pasará y no, ya lo vamos a vender. Dice, no, le digo, mi violín no lo vendo. Tiene que estar hasta que yo me despida de este mundo. Y ahí venderán, le dije, ya, después. A la primera no le gustaba, porque decía, va a hacerse andariego y va a andar, ni va a llegar a la casa. Le digo, no, pues vámonos nomás, vamos, y ya nos vienen, vámonos juntos. Entonces ya ella también, ya le digo, aprenda eso también, aprenda para que nos acompañe, porque si es bueno, porque ya le gustó también. Ya estamos harto tiempo ya. Ha de ser unos 3 meses. Yo aprendí en un mes la raspa. Hemos salido allá abajo en un grupo de la tercera edad. Allá fuimos. Bien nomás nos fue. ¿Qué dijeron? Que está bonito, que sigamos la música, que sigamos adelante.
O sea, me siento alegre. Bailan, a veces cuando yo ya no raspo también me sacan a bailar. A estos aplausos del puesto. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.